Buenas noches, amada familia de la radio Arcoíris de Amor. Soy Liliana Álvarez desde el conurbano bonaerense en la República Argentina. Que Dios les bendiga, mis hermanos. En este mes estamos celebrando el mes de la Biblia y en este devocional de Uno más entre las llamas, yo quería compartir con ustedes una palabra que más que palabra es un estudio bíblico, ¿no? De sabiduría para la familia cristiana. Así que les voy a pedir que tomen nota de los textos bíblicos que vamos a estar compartiendo. Y vamos a empezar por la familia cristiana, ¿no? En el caso de Elí, el sacerdote Elí, en Primera de Samuel 3:13. Una partecita de este versículo, ¿no? Estaba hablando Jehová con Samuel y dice, yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Bueno, acá Jehová piensa, ¿no? Destruir esta familia, los hijos de Elí, que, que se portaban mal, que robaban de las ofrendas del templo porque él era sacerdote. Y bueno, habían blasfemado a Dios, habían faltado el respeto, no respetaban, no creían en Dios, no tenían buen comportamiento, ¿no? Y acá Dios se enoja y dice, no los ha estorbado, ¿no? Y eso nos hace pensar en la función de nosotros, los adultos, los padres, ¿no? De estorbar a los hijos. Hoy en día, el otro día estaba acá cerca de mi casa, en una plaza, había unos niños que no obedecían a su mamá y la mamá, en vez de ponerle límites a los niños que estaban rompiendo las cosas de la plaza, estaban tirando piedras, estaban rompiendo el césped. Y bueno, en este caso yo me puse a pensar, ¿no? Que muchas cosas, muchos niños, personas hoy en día están sufriendo la disociación de sus familias o haciendo sufrir a otros porque tuvieron padres que no le pusieron disciplina cuando eran niños, ¿no? Hoy en día nosotros corremos el riesgo de sobrepasar los límites de Dios a tal punto de adorar tanto a los hijos que terminamos permitiendo que ellos hagan lo que quieran. A veces el cansancio, las largas horas laborales, aquellas personas que sirven en la iglesia, que son siervos de Dios, sus largos viajes, el descuidar la familia, ¿no? Por viajar, por predicar, por ir a evangelizar. Corremos ese riesgo de descuidar a nuestros hijos, de descuidar la familia. Y es una enorme responsabilidad para los padres cristianos criarlos con amonestación del Señor y con disciplina. Bueno, yo soy una abuela. Yo ya crié mis hijos en los años 80, en los años 90, y muchas veces tuve que criarlos sola. Eran niños rebeldes, caprichosos, consentidos, tercos, ¿no? De voluntad firme, como les decía el doctor Dobson. Eso sí, hermanos, yo les recomiendo, en aquellos años míos, cuando yo eduqué mis hijos, me guiaba por los libros del doctor Dobson, que tenían fundamento bíblico, ¿no? Para sus libros. Tal vez en la actualidad ya están caducos, desactualizados, pero la palabra de Dios no pierde actualidad. La palabra de Dios es la misma, el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre, hermanos amados. ¿Se acuerdan de Job? Este personaje bíblico que era justo, ¿no? En Job 1:5 dice la palabra de Dios
que Job se levantaba a la mañana y ofrecía holocaustos por sus hijos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Nosotros somos responsables de la conducta de nuestros hijos ante Dios mientras ellos son chiquitos, son menores que están a cargo nuestro. Y el pecado es un problema de todos, hermanos amados, tanto de los chicos como de los grandes. Pero los chicos, a diferencia de los grandes, ellos no pueden autocontrolarse a ellos mismos. Necesitan que los adultos los ayuden a controlarse. Hermanos amados, no podemos dejar que el niño se autocontrole solo. Esta es la razón por la que toda la familia cristiana, debemos vivir bajo la disciplina de Dios, la disciplina firme y amorosa de Dios. En Proverbios 13:24 dice la palabra de Dios, aprendamos de la palabra de Dios. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, ¿no? No esperemos que lleguen a la adolescencia, desde temprano corrijamos a nuestros hijos. Y corregir no significa golpear a nuestro hijo, sino corregir es enseñarle lo que es bueno, lo que es malo, decirle esto está mal, esto está bien, ¿no? Por ahí lo sabe cuál es lo malo, cuál es, pero también requiere que un adulto se lo diga, y si no se lo decimos, va a pensar que está bien lo que está haciendo, ¿no? Dice, desde temprano lo corrige, el que detiene el castigo, ¿no? Hay personas que dicen, ay, no, yo no voy a castigar a mi hijo, dice, ¿no? Porque a mí me castigaban terriblemente cuando yo era niño, entonces yo a mi hijo no lo voy a castigar, ¿no? Pero acá la palabra de Dios es sabia, que algún castigo tiene que tener. Castigo no significa solo golpe físico. Castigo es una consecuencia de nuestros actos, ¿no? Si yo dejo una taza en la punta de la mesa, ¿no? Y esa taza se cae, se rompe, es una consecuencia de yo no haber cuidado la taza, ¿no? Dejar que nuestros hijos tengan las consecuencias de sus actos, que ellos entiendan eso, ¿no? Es reflexionar con ellos, enseñarles. La Biblia hace una clara distinción entre la disciplina y el abuso, ¿no? El abuso físico o el abuso psíquico. La disciplina puede ser dolorosa, pero no es perjudicial, porque su aplicación no es para dañarlo. O sea, sino que la disciplina es para beneficio de nuestros hijos, puesto que el niño todavía no tiene la capacidad de autocontrolarse solito. Dios exige que nosotros, los adultos, los padres, disciplinemos correctamente a los hijos. También, puesto, yo siempre le agradezco a mi mamá ya falleció, ¿no? De, de que lo que yo soy hoy en la actualidad fue gracias a la disciplina que me pusieron mis padres, ¿no? Mi madre era muy estricta con la disciplina. En los tiempos de mis padres, sí, nuestros padres nos pegaban a su forma, ¿no? Porque ellos no sabían, no eran creyentes, ¿no? Pero supieron ponernos una disciplina al menos, aunque mal, pero bueno, al menos yo se lo agradezco a mi madre, ¿no? En aquellas épocas. En Proverbios, vamos a aprender de Proverbios, que habla mucho de estos temas. Proverbios 23:14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, ¿no? Bueno, acá no alude a reprender, o sea, no alude a pegarle, ¿no? Porque la intención no es lastimarlo, sino el propósito es que sea beneficiado, que sea librado del Seol, dice acá, ¿no?
es que tenga las consecuencias para él sea la salvación de su alma, ¿no? Que sea libre del infierno, como dice acá, lo librará su alma del Seol, ¿no? Bueno, tampoco vamos a tomar esta palabra de manera literal, ¿no? En la antigüedad se usaba la vara, ¿no? La vara que se usaba eh, para cuidar las ovejas, el ganado, ¿no? Y la vara tenía en la punta un ganchito y cuando la oveja se quería escapar, entonces venía el pastor de las ovejas y con el ganchito lo tiraba para el lado que él quería para cuidarlo, ¿no? No era para pegarle la vara, era para cuidarlo, ¿no? Cuidarlo de los peligros, cuidarlo que se caiga, no sé, en, en alguna, en alguna zanja o en algún lugar que le pueda hacer daño, ¿no? Ese era el motivo por el cual habla de la vara, pero no habla de pegarle físicamente, golpearlo, ¿no? Bueno, el asunto no es usar el castigo físico, sino que aplicarle una disciplina que a ellos les duela. Cada niño es distinto, cada joven es distinto, ¿no? Yo me acuerdo con mi hija que miraba una novela en la época de antes, era a las 7 de la tarde, había una novela que ella miraba. Y bueno, si yo le quitaba la novela, apagaba la televisión y agarraba el control remoto y no la dejaba ver la novela, para ella eso era muy doloroso, ¿no? Y no le aplicaba un castigo físico, le quitaba el control remoto a la hora de la novela, ¿no? Con la intención de que ella obedezca, de que limpie su habitación, porque tenía toda la habitación todo tirado, ¿no? Bueno, cada niño, cada joven es distinto y le duelen distintas cosas. Lo que es bueno para aplicar una disciplina con ellos, bueno, en Hebreos 12, 5 y 6 dice que la disciplina duele, tiene que doler, incluye el dolor, ¿no? Para que sea efectiva. Eh, y tenemos que conocer a nuestros hijos para ver cómo podemos aplicar, que Dios nos dé sabiduría para aplicar la disciplina, para explicar, para reflexionar con ellos y enseñarles. Los padres no podemos eludir nuestra responsabilidad de criar a nuestros hijos, porque si nosotros nos ponemos a pensar, si dejamos la crianza en otras personas, eh, no estamos cumpliendo con el Señor, con el mandato del Señor. Por eso Elí fue castigado por Dios, ¿no? Por eso Elí recibió eso de parte de Dios, porque ya habían sobrepasado todo. El padre había dejado pasar todo y no le había puesto límites a sus hijos. Eh, Pensemos que de nosotros salen los hijos que nosotros criamos, después van a ser ciudadanos, ¿no? Que van a vivir con otras personas. Y si nosotros criamos un hijo, criamos mal a un hijo, ¿no? Va a ser una persona que va a hacer sufrir a otras personas, una persona que va a terminar sola porque nadie lo va a tolerar, ¿no? Nadie va a tolerar a un psicópata, nadie va a tolerar, ¿no? Tenemos que criar personas, ¿no? Buenos creyentes sanos que puedan entablar relaciones sociales sanas el día de mañana, ¿no? Depende de que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad, ¿no? Tampoco podemos dejarle toda la responsabilidad a otros, ¿no? No podemos dejarle a los abuelos, no podemos dejarle la responsabilidad a la niñera, por más que le paguemos, ¿no? A los docentes de las escuelas, al Estado, al grupo juvenil de la iglesia, ¿no? A la maestra dominical de la iglesia, ¿no? A los compañeros, amigos, aunque ellos ejerzan alguna influencia sobre nuestros hijos, ¿no? La responsabilidad ante Dios es de nosotros los padres. La crianza,
la disciplina, ¿no? Necesitamos tener una correcta actitud y un fundamento correcto en la palabra de Dios. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? No provocar a ira es no gritarles, no maltratarlos, no decirle palabras hirientes que los lastimen y que les quede para siempre esas palabras duras que les digamos. No pongamos disciplina estando nosotros mal, viniendo de la calle y mal. Bueno, tranquilicémonos nosotros y bueno, después pongámosle una disciplina, ¿no? Y sobre todo acá dice el fundamento bíblico, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, que sepa que nosotros ponemos disciplina, ponemos orden, ¿no? Para beneficio de nuestros hijos, que ellos lo sepan, que se hagan cargo de las consecuencias, ¿no? Si ellos han roto alguna cosa, bueno, no se puede, va a tener que trabajar o hacer algo para que podamos comprarlo de vuelta, ¿no? Eh, bueno, y en lugar de los abuelos, ¿qué vamos a hacer las abuelas? Tampoco podemos nosotros ocuparnos de nuestros nietos y ocupar el lugar, como abuelo, ocupar el lugar de los padres, ¿no? Porque somos los abuelos. En Tito 2:3 dice, las ancianas, miren lo que tenemos que hacer los abuelos, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria a Dios, mis hermanos amados, que la palabra de Dios no sea blasfemada, que podamos vivir sabiamente, guiados por la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos amados. Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a las ancianas a ser sabias, a ser reverentes, a ayudar a las mujeres jóvenes, a amar a los maridos y a sus hijos, y para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ayuda, Señor, a los padres a criar a sus hijos, a ponerles límites, a poner disciplina en su hogar, un orden, con seriedad, con firmeza, con seguridad de la palabra de Dios, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en tus caminos, guiados por tu palabra, Señor, que es una luz para nuestros pasos, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta noche. Bendice mis hermanos, sus familias, sus iglesias, sus ministerios, Señor, su vida personal, su vida familiar, su vida ministerial, Señor. Te doy gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, gracias por haber compartido conmigo en esta noche. Me siento un poco mal porque estoy en la primavera y justo yo soy un poco alérgica, pero bueno, espero estar bien, espero ir al médico y bueno, ya me voy a recuperar. Oren por mí, hermanos amados. Gracias por estar conmigo en esta noche. Que Dios los bendiga, que tengan una semana bendecida.